TIGC Centro 96.3. Póngala. Visualice eso que quiere y ha visto como 1000 veces. Ahorrando con el Banco Popular. Con nuestra cuenta y plan naranja, las cuales le permiten ahorrar de manera flexible o programada y según sus necesidades. Así puede cumplir más fácil sus metas. Inicie su ahorro en www.bancopopular.fi.cr. Ya sabe, deje de verlo y visualícelo. Ahorrando, por supuesto, con el Banco Popular. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Buscas sabores que te enamoren? La carne de res es la estrella de comidas deliciosas como la olla de carne, el picadillo, el churrasco o una parrillada con amigos. No solo es deliciosa, también es una fuente de proteína, hierro, vitamina B y contribuye a la salud muscular. Es nutrición en cada bocado. Haz que cada comida sea una celebración especial con carne de res de calidad costarricense. Se lo recomienda Corfoga. Así es, así es, así es la carne de res en Costa Rica. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació, ya en febrero cumplimos 19 años, si Dios lo permite. Hace casi 19 años nacimos con la única intención de tener un punto de encuentro, un punto de reunión en el cual ustedes y nosotros podamos opinar libre, abierta y educadamente como siempre lo hacen ustedes. Para nosotros es un gusto hacer este programa, es un gusto poner a disposición de todas y todos ustedes este espacio para que ustedes puedan opinar libre, abierta, oportuna, educadamente como siempre lo hacen ustedes. Les recuerdo que ustedes pueden participar a través de la línea de WhatsApp 83414142. Esa es la línea para que ustedes puedan enviarnos sus comentarios, aportes, sugerencias en la medida en que vaya avanzando el programa de hoy. Igualmente usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, puede seguirnos escuchando a través de nuestra página de Facebook. Transmitimos en simultánea. La página de Facebook nuestra es muy sencilla,
facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic al link que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros, para que usted pueda de inmediato participar, escuchándonos desde luego y después con sus comentarios. Bueno, el tiempo apremia. Hoy tenemos al doctor Óscar Aguilar Bulgarelli con nosotros. Ustedes saben que don Óscar es historiador, catedrático, analista político, y lo hemos invitado a don Óscar con la finalidad de que nos ayude a entender el último estudio que hizo el CIEP de la Universidad de Costa Rica. El título de hoy: Encuesta del CIEP y realidad. Y para aquellos que se mortifican cuando dicen, ay, es que no invitaron a nadie del gobierno, es que Horizontes es de la prensa canalla, etcétera, etcétera, guárdese los adjetivos con calma, porque el día lunes estará también en la otra cara de la moneda, el otro enfoque con el mismo tema, la diputada Pilar Cisneros. Así es que desde ya, calma para todos esos, porque veo que ya no hemos empezado y ya algunos, no sé si son troles o son personas muy matriculadas de esos que es o sí, ya nos están jalando las orejas. Así es que un poquitito de calma. Doctor Óscar Aguilar Bulgarelli, gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Usted siempre tan amable con nosotros para ayudarnos a entender esta última encuesta del CIEP y la realidad política actual de nuestro país. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Cómo vio usted esa encuesta, los resultados que se desprenden de la misma? Adelante, don Óscar, la escuchamos con atención y con muchísimo respeto. Muy buenos días a usted y a todos los radioescuchas de este programa, que siempre tienen la gentileza de unirnos por medio de la radio a través de todo el país. Así es que muy buenos días a usted y muy buenos días a don José Bustos, que debe estar contentísimo con esa de la juela en el primer lugar. Hacía años que no lo veía. No creen nadie, José. No creen nadie, don José. Así es que un saludo a la distancia, pero mire, tenga cuidado porque los fantasmas están creándose otra vez. Vamos a dejar a don José tranquilo, después de saludarlo con el cariño de siempre. Y empecemos con nuestro tema. En resumen, pues todo el mundo o todo el sector chavista está muy contento. En la encuesta el presidente sacó un 63% de opiniones favorables, subió 7 puntos. El gobierno también sacó un porcentaje importante, un 57%, subió 5 puntos. Tiene enfrente un picadillo partidario que lo tienen jugando el partido solo, y no puede ser un panorama mejor que el que ellos pueden estar viendo en un país que además el 85% de la gente dice que no tiene partido, con enfrente un sector nacional que no hay señales de una unidad que haga oposición seria, que genera permanentemente pues acciones en las redes sociales con todos los troles hablando en favor del gobierno. En fin, y es un panorama que no se le puede negar, es altamente favorable a las intenciones del gobierno. Pero entonces, aquí es donde cabe empezar a preguntarse, ¿por qué esta encuesta tiene un resultado tan favorable para el presidente de la República y su gobierno? Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, el momento en que se hace esta encuesta. Es un momento en donde coincidió con el famoso temporal o las enormes inundaciones que hubo en el país, con las mayores inundaciones
posiblemente en la historia del país. Al menos los viejos no recordamos nada parecido. Y la encuesta se hace en un momento en donde el presidente aprovecha extraordinariamente aquellos acontecimientos para resaltar su imagen. El hecho de que recorriera las zonas afectadas, que saliera en los periódicos con el agua a la rodilla, eso tuvo un impacto positivo, e inclusive coincide con la llegada del señor Bukele, que yo creo que era una visita totalmente preparada, que se vio favorecida a su vez por el tema de las inundaciones, porque sirvió entonces para que Bukele hiciera una exhibición de su poder único en Salvador, y entonces trajera alimentos que gracias a eso se le agradece a los salvadoreños que enviaran los alimentos, pero que sirvieron para que el presidente saliera entonces entregando alimentos que venían de Salvador, e incluso aprovechándolos para hablar contra los diputados, diciendo una mentira, que era que los diputados habían impedido que entraran más alimentos y que habían pedido que no se repartieran, y exhibiéndose ante aquel señor en donde le decía que si quería que botara sus alimentos al agua porque los diputados no querían que los repartieran, cosa que se sabía que era absolutamente falso. Sí, no lo puedo sostener en ningún momento. No, ni siquiera su fracción en la Asamblea Legislativa. Así es, nosotros se lo pintamos a doña Pilar. Se viera una acción de un presidente activo en frente a cuando en realidad los que tuvieron que hacer frente a la tragedia fue la Cruz Roja, fueron los bomberos, y sobre todo un enorme aporte de voluntarios que empezaron a trabajar a brazo partido para enfrentar el problema. Pero bueno, aquí hay un primer elemento que explica cómo una encuesta que se da en ese momento ayuda. ¿Por qué? Porque, como bien lo explicó ayer en un programa de televisión el director del CIEP, estas cosas suceden siempre que coinciden las encuestas con movimientos de conflicto difíciles o de tragedias en una determinada sociedad. Y lo mismo nos había pasado con el otro desastroso gobierno de Carlos Alvarado, que sube en el momento en que se da el famoso tema del COVID, y entonces subió, y subió también a estos niveles de 60 y pico %. Lo que sí yo le critico al CIEP era que, teniendo esa experiencia anterior, cómo hace una encuesta dándose cuenta que hay una tragedia y que eso va a afectar el resultado de la encuesta. Yo creo que ahí el CIEP cometió un error de estrategia y profesional al saber que estaba haciendo la encuesta en un momento que las condiciones iban a alterar sus resultados. Pero en fin, la encuesta se dio y ese es el resultado. Pero además, la gente se pregunta, también los del otro 37%, si quiere usted, en realidad la otra mitad del país se pregunta, ¿cómo es posible que un presidente y un gobierno que tiene la enorme carga negativa que tiene este gobierno pueda tener resultados positivos? Y no vamos a negar, y los troles, y doña Pilar, y el presidente, sus ministros no van a negar que ha sido negativo, por ejemplo, en el tema del arroz, que engañó al país con el tema del arroz, que la famosa ruta del arroz no funcionó, salva para 4 o 5 amigos del gobierno
que se han enriquecido con el tema del arroz, cuyo precio ha subido. No van a negarle al país que engañó a la gente, al votante, cuando le ofreció bajar el precio de la medicina, y ahí están los reportajes todavía ayer en los medios de comunicación de cómo las medicinas no solamente no han bajado, sino que han subido ostensiblemente. Bueno, y los que tenemos que visitar la farmacia todos los meses lo sabemos, en vez de bajar. Que ofreció acabar con la corrupción y es el gobierno más corrupto, con 60 y pico de acusaciones penales ante la Fiscalía, contra el presidente de la República y otros tantos casi contra el gabinete. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno que tiene a la Caja del Seguro Social en total estado de abandono y de golpes, que no le da el presupuesto que merece, que no le da el presupuesto que legalmente tiene que darle, que se deja los dineros que tiene que darle, que la tiene sin juntas directivas, sin presidencias ejecutivas, que no ha construido un solo hospital, sino que ha impedido que se construya, que ha desmejorado las listas de espera y que ofrecieron hace un año que se iban a acabar, más bien han aumentado. En fin, que tenemos una caja del Seguro Social hecha un desastre, ¿eh? O que tenemos una educación pública que es la peor educación pública que ha existido en Costa Rica en 40 o 50 años, para poner una cifra noble. ¿Cómo es posible que un gobierno que tiene destrozados los sistemas de caminos y carreteras, que no ha empezado una sola obra y ni siquiera ha podido terminar lo que recibió? ¿Cómo es posible, sobre todo, un gobierno que se dedica al insulto, la agresión, de forma soez y vulgar? ¿Cómo es posible que un gobierno que tiene estas y muchas otras cosas en su contra tenga una imagen positiva en una encuesta? Entonces, creo que hay que analizar varias cositas. En primer lugar, a mí me ha sorprendido tremendamente que esta encuesta, que cuando pregunta cuáles son los principales problemas del país, resulta que la seguridad pública, el tema de la delincuencia tiene un 30% como el principal problema. Que la corrupción tiene un 16%. Y la mala gestión administrativa, de administración, un 15%. O sea, que entre esos tres elementos suman un 59% de las preocupaciones nacionales. Y tiene semejante opinión favorable. Bueno, a mí me llamó mucho la atención este detalle y me fui a buscar otra cosa. Resulta que hace 15 días, coincidiendo casi con la salida de esa encuesta, salió otra a la que no le dieron la misma resonancia. Resulta que una institución que se llama de Antropología Social, que también es coordinada por don Elliot Cohen, de la Universidad de Costa Rica, que precisamente hace unas 3 o 4 semanas recibió varios premios internacionales serios sobre la calidad de sus encuestas, había publicado una encuesta. Y resulta que en esa encuesta el partido del presidente, lo que llaman el partido del presidente, había perdido 20 puntos. Y la gente que decía que no tenía ningún partido
era un 36%. Pero bueno, lo que más me llamó la atención era que en esa encuesta la opinión sobre el gobierno de Chávez y Chávez era una opinión en donde la opinión mala era un 45% y la opinión de la gente que manifestaba reservas, dudas, que no era totalmente mala, pero en fin, tenía sus reservas sobre esto, era un 36%. Y el partido del presidente tenía una opinión del 23%. Y los que le seguían era el partido, el Frente Amplio con un 18%, el Partido Liberación Nacional con un 14%, y luego seguía una mostacilla de partidos con un dígito en el que había caído desprestigiado el Partido Unidad Social Cristiana, precisamente. Pero sobre todo, en esa encuesta muy interesante, es que en el caso del presidente de la República, credibilidad sobre el presidente, solo el 32% de la gente dijo que le creían al presidente. Solo el 32%. Y el nivel de confianza en los ministerios, en los ministros, cayó en un 68%. O sea, que el nivel de credibilidad que tienen en esa encuesta los ministros y el presidente son escasamente un 32%. Y el 72% dijo que confiaba poco también en la Asamblea Legislativa. Bueno, esta encuesta tan seria, también se hizo sobre 1,000 y pico de personas, igual que la del CIEP. Y hay este comentario: los resultados muestran un panorama de creciente desconfianza de la ciudadanía hacia instituciones y actores que informan y participan del debate y la esfera pública del país. ¿Quiénes son estos actores? Periodistas, iglesias, medios, figuran como ministros, amigos y familiares del presidente, de diputados y hasta personas conocidas o cercanas como amigos y familiares sufrieron una disminución en sus niveles de confianza al informar de temas nacionales. O sea, estamos viviendo un país de desconfianza. Pero sobre todo hay algo que me llamó mucho y poderosamente la atención. La atención de otra encuesta, que esta es del Instituto de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, cuya directora es doña Giselle Bosa. ¿Por qué? Porque en esa encuesta resulta que en la gente, en las personas, casi el 50%, oigan bien, casi el 50% de la gente dice que prefiere no informarse. Que porque informarse, primero, no tienen la credibilidad sobre quienes desinforman, sea el gobierno, sea la Asamblea Legislativa, sean los medios de comunicación, donde ellos quieran informarse, al 50% no le dan confianza. Y entonces, como señalan ellos, y además, como todo lo que informan es negativo, son conflictos, prefieren no informarse.
Y entonces, para no crearse situaciones de estrés, situaciones de dudas, de malestar para vivir, y prefieren vivir en la ignorancia. Y ese dato para mí me llenó de preocupación, porque es en buena parte entonces cómo se explican estos resultados ininteligibles de que un gobierno que carga con semejante bulto de cosas negativas, resulta que entonces hacen una encuesta y sale con un 63% positivo. Primero, me llama mucho la atención esa inconsistencia en los datos de dos encuestas que salen casi el mismo día, casi. Y de la misma Universidad de Costa Rica y de académicos de la Universidad de Costa Rica. Una tiene una gran divulgación, otra tiene una menor divulgación. Pero ahí están los estudios para verlos. Como los vi yo, no tuve que ir a buscarlos a la universidad, no están ahí en las computadoras, en los medios de comunicación, las publicaciones. Y esto entonces nos lleva a explicar una cosa, don Edgar, muy grave. Un país cuya población vive desinformada va directamente al caos. Y ese caos se está reflejando en las encuestas. La educación también, don Oscar, si me lo permite también, porque estoy viendo que el apoyo a la gestión del presidente en la encuesta del CIEP se lo dan Punta Arenas, Guanacaste y Limón, con personas entre 35 y 54 años de género masculino con secundaria de nivel educativo máximo obtenido. Es decir, las personas con mayor educación no le están dando el apoyo, y las otras provincias, aparte de Punta Arenas, Guanacaste y Limón, que es donde el presidente se ha concentrado con sus promesas, unas las ha cumplido parcialmente, otras no las ha cumplido y otras imagino que las habrá cumplido, pero ahí es donde tiene su apoyo. Ahora, don Oscar, a mí me gustaría que caigamos en algo que me están preguntando por aquí, que quieren un comentario suyo. Tan mala es la oposición que con todo lo que usted está diciendo, le estaba escuchando con mucha atención, con todos los problemas que ha tenido esta administración, con las mentiras que ha dicho muchas veces que no ha podido sostener, como el asunto de que un diputado o varios diputados habían dicho que había que votar esa comida, cosa que quedó, bueno, inclusive yo lo dije que después de haberlo dicho un miércoles, ya en la cadena del domingo ni siquiera lo pusieron porque alguien había embarcado al presidente y el presidente sencillamente la soltó, una más. Ahora, dígame una cosa, tan mala es la oposición de todos los partidos de nuestro país que nadie le hace ni cosquillas. A cómo van las cosas, seamos francos, don Oscar, a cómo van las cosas con este desorden de la oposición, el partido que representa las ideas de Rodrigo Chávez y de Pilar Cisneros, van a ganar caminando. Vea, don Edgar, para contestarle esa pregunta tengo que empezar con otra cosa. Después de la tempestad que hubo, temporal, el presidente se atrevió a hacer una cosa que no había hecho y que a veces hasta había negado que existían, y es que se sacó una fotografía con su granja de troles, de los famosos grupos que son formadores de contenidos. Sí. Salió en Casa Presidencial retratado con los formadores de contenidos. Y le digo esto porque ese empieza a tener una razón fundamental para explicar lo que usted me está preguntando y el resultado de la encuesta. Hay una cosa que no se le puede negar al presidente de la República, y es que es, uno, un excelente comunicador para saber la llaga que toca. Y dos, que han formado un equipo de comunicación sumamente costoso. ¿De a dónde sale el dinero para pagarlo? No tengo la menor idea. Sé que algunos están en planilla
en casa presidencial, pero no creo que ese grupo que se veía ahí de una treintena de personas formadoras de contenidos. ¿Y qué forman esos contenidos? ¿Qué son los contenidos que se forman? Uno, de apoyos absolutos al presidente, es una red de cuidado de la imagen del presidente, que luego se lanzan a las redes sociales y vienen las réplicas de los incautos, de esos que dicen que no se informan, que simplemente oyen un comentario y lo repiten, y mantienen una imagen importante en redes sociales. Por cierto, sobre eso hace como mes y medio salió otra encuesta de otra investigación, en este caso de la Universidad Latina, que tiene una característica muy interesante. Es sobre qué opiniones hay en las redes sociales sobre las personas, y entonces, pero lo hacen precisamente limpiando todos los troles y dejando limpio, y es una encuesta que se hace sobre más de 200,000 personas. Bueno, en esa encuesta, la caída de la imagen del presidente cuando es comentarios legítimos, no trolescos, anda apenas en el 35%. Y eso fue hace mes y medio, una cosa así, de esta encuesta en la universidad de un instituto de la Universidad Latina. Pero esos troles son la red de cuidado que sustenta en mucho esa imagen. ¿Por qué señalo esto? Porque a la inversa, ese picadillo de oposición que hay no tiene los medios económicos, no tiene los medios institucionales u organizacionales para sostener otra granja o más bien otro escuadrón de formadores de contenidos de ese volumen para pasar a las redes sociales a través de troles que todo el mundo se sabe que son pagados, porque usted ve que hay troles que contestan de Singapur y de Hong Kong y de Indonesia y qué sé yo, que hablan a favor de doña Pilar y el presidente. Usted sabe que entonces son troles pagados, pero la gente no se da cuenta y se tragan esa información en su desinformación. ¿Por qué? Porque precisamente están desinformados y no son capaces de analizar si aquello que se está llegando a través del celular es cierto o no. Ese es un primer factor. No hay una capacidad de organización para hacerle frente a la gran capacidad de comunicación que tiene el presidente de la República. Lo otro, no hay un líder. Así es. Si algo tiene el chavismo es que es un líder, uno. Y ellos creen que el próximo partido chavista, del Jaguar o como se llame, va a poder heredar, y que el señor en un momento va a levantar el dedo y va a señalar a su ungido, y que ese ungido va a tener toda la aceptación del chavismo. Tanto que vea usted como doña Pilar Cisneros, por todo su derecho, porque un diputado no tiene ninguna limitación legal en ese sentido, salvo que no lo puede hacer en horas que esté sesionando en la Asamblea Legislativa, ya anunció que será la vocera del nuevo partido chavista, sin decir cuál es. ¿Por qué? Porque ellos quieren repetir el fenómeno de hace 3 años, de que Chávez montó su candidatura, sí es cierto, sobre la imagen de Pilar Cisneros. Recordemos que a la gente de Guanacaste le decía, voten por Pilar Cisneros, y daría la foto de Pilar Cisneros, y la gente el día de las elecciones andaba buscando cuál era el partido para elegir a Pilar Cisneros en Guanacaste. Sí, eso es una confusión, correcto. Bien, crean esa confusión, esa es la posverdad. Bueno, pero ellos, la gran ventaja que tienen en este momento es que enfrente no hay absolutamente nada.
No, y lo que vemos son solo zancadillas entre los mismos partidos y en las asambleas hemos visto un desorden total y una falta de liderazgo y el serrucho por todo lado, ¿verdad? Exactamente, es decir, el gran problema es que la gente no ha entendido, la gente de la política, los que están en los partidos, los que están en muchos movimientos, que la tradicional política o la tradicional manera de hacer política electoral no es la misma, no de hace 2 años o 3 años, no es la misma ya desde hace casi 10 años, y que las redes sociales han adquirido una importancia fundamental en el proceso del convencimiento político. Pero que eso no es poner entonces a un muchachito detrás de una computadora, no, es todo un sistema de comunicación diferente y de estrategia diferente que se debe crear. Y nadie hay ni liderando esos movimientos ni liderando esas nuevas estrategias. Uno puede ver algunos intentos, por ejemplo, en algunas cosas como en la Asamblea Legislativa, yo veo un poco intento de eso en los diputados del Frente Amplio, por ejemplo, pero nosotros no, y en la oposición menos. Además, ya que habló de Asamblea Legislativa, ¿qué opinión le merece el papel de Fabricio Alvarado y el partido que él representa de la mano con el gobierno? Bueno, mire, es que en primer lugar el papel de Fabricio Alvarado y su partido evangélico es el mismo partido, la misma situación de triste actitud que tienen los partidos evangélicos en el resto de América. Y digo América para no irme a otros lados, para concentrarnos en nuestro continente. Estos partidos siempre apoyan al partido que quede. Entonces usted ve, en Brasil eran bolsonaristas a muerte. En Argentina hoy día pasaron de ser del gobierno anterior, apoyo al gobierno anterior, a ser de Milei. Usted va a Nicaragua y son a muerte orteguistas, y va a Venezuela y son a muerte maduristas, y va a Estados Unidos y resulta que los sectores religiosos evangélicos le dieron un gran apoyo a Trump. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa la ideología o la manera de pensar de los gobiernos. Bueno, apoyaron también en Chile al actual presidente y así. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es su negocio. Está demostrado, y tengo aquí varios libros sobre este tema, sobre el poder evangélico en América, así se llama, el poder evangélico en América, cómo ellos permanentemente lo que buscan es acuerparse en el poder para su negocio. Pues sí, a uno le llama la atención, don Oscar, porque recordemos que en los debates el hoy presidente de la República trató muy mal a Fabricio Alvarado cuando le dijo que prácticamente que era una persona que no sabía nada, que era simplemente un presentador. Entiéndame, pero es que eso no importa. Lo importante es acomodarse después, Después se acomodan, y en todos lados ha pasado exactamente lo mismo. Ellos se acomodan. ¿Por qué? Porque cuando le digo que es un negocio, no es la alcancía que pase en el culto. No. Sí. Cuando hablo de negocios hay que ver, por ejemplo, en Nicaragua, los partidos evangélicos, la cantidad de propiedades, y en Venezuela ni para qué, que han adquirido de los gobiernos para construir edificios, para construir casas, para construir un montón de cosas, para explotar negocios. Ese es su negocio. Y entonces, aquí viene a replicarse lo mismo, no me extraña. Ahora, cuando usted ve a Fabricio Alvarado en esa situación de
no quisiera llamar de arrastre, pero de adhesión casi incondicional, prácticamente. Incondicional. Pero lo grave es que no ha sido el único. Cuando uno ve 7 diputados de la unidad que han sido así durante 2 años y que ahora se llevan como riposta que les digan que son el pus contaminado o contaminante, eso les pasa. Mire, había un dicho que decía uno de chiquillo, cuando había alguien así que era muy... Y uno le decía, mire, recuerde que todos sapo muere aplastado. Bueno, ha pasado con ese ejemplo que usted dice ahora, cuando se devolvieron los peluches, Borges y el presidente también. Pero exacto, Oscar, bueno, me dicen de cabina que fue a Zapote a abrazarse con el presidente, ahora resulta que les han dicho, bueno, hasta malnacido. Hasta malnacido. Don Oscar, me dice que tengo que ir a la cabina central. Yo siempre me entusiasmo como usted. Tenía que hacer a las 7:45 el corte, son las 8:02. Vamos de inmediato a la cabina central, que don Alex me está diciendo que urge que vayamos a la cabina y retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Ciudadano. Buscando significados en Internet, encontré que ese título implica participar activamente en la vida social, política y económica de su comunidad y de la sociedad. Es decir, que como ciudadano se puede y debe informarse sobre lo que sucede a su alrededor para aportar ideas, promover y apoyar cambios, mejoras, expresando sus opiniones con libertad y respeto. Pero veo con tristeza día a día cómo se ha perdido ese concepto al comprobar que se deja que otros opinen y hagan para después criticar nosotros. ¿Cómo se ignora el por qué se hacen las cosas a nuestro alrededor, hasta en el condominio o el barrio en que vivimos, para después culpar a todos los demás diciendo que nadie hizo nada o que no hicieron a nuestro gusto? Eso que dice de dar nuestros aportes con libertad y respeto es para muchos un irrespetuoso libertinaje, amparados en las redes sociales, nunca de frente ni constructivamente. Participar no es ser espectador, como en el estadio, en que desde la gradería todos se sienten expertos. No, participar es asumir un rol, según la definición económico, político o social. Pregúntese, por favor, ¿en lo social está aportando algo o es de los que dejan las cacas de perro y que otros limpian? ¿Ayuda a los demás en algo? En lo económico, ¿está siendo del grupo productivo o es una carga? De esos que solo derechos tienen, pero no deberes. En lo político, habla y habla, pero no hace. En país de ciegos el tuerto es rey. Entonces, dejemos de ser ciegos. Escoja cómo, pero sea buen ciudadano. Nos hace falta. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Por más de 25 años, la Corporación Ganadera ha impulsado el crecimiento de la ganadería bovina en Costa Rica. Un mayor inventario, un mayor volumen de exportación y una mayor producción de carne son aspectos que han evolucionado desde 1998 y que hacen del sector un ejemplo de crecimiento y sostenibilidad. Un mejor sector también sostiene nuestra cultura y tradiciones. Desde una carreta típica hasta una olla de carne, un sector ganadero fuerte nos hace mejores costarricenses. Así es la carne de res en Costa Rica.
WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. 83 41 41 42. Retornamos. Bueno, ahí, don Oscar, le cedo los 8 minutos que nos quedan exactamente. Usted que es un hombre de comunicación, 8 minutos es lo que nos queda para que usted termine con su exposición. Adelante. Gracias. Un dato nada más de esta última encuesta que no quiero dejar pasar inadvertido. Resulta que entre los grandes problemas que tiene, dentro de las cosas que el país ve como problemas, me llamó mucho la atención que la salud y la educación son los dos menores problemas que ven los costarricenses, sí, con porcentajes de 1.4 y 1.7. Y cuando yo veo que me señalan que la salud es un problema menor de 1.7%, o sea que de cada 100 personas ni siquiera 2 se da cuenta que la salud es un problema, que de cada 100 personas ni siquiera 1.5 se da cuenta que la educación es un desastre, que está afectando a sus hijos. Yo digo, ¿en qué país estamos viviendo? Sí. Que la gente se queja que por si las filas, se queja que es consciente de que no hay mamografías, que hay fuga de especialistas, que no se construyen hospitales. Pero no es problema para la gente. ¿En qué país vivimos? ¿Sabe cuál es el país que vivimos? El de la ignorancia. Y ese es el más grave pecado en una democracia. Y eso pone en peligro la democracia. ¿Por qué? Porque entonces esa es la gente que va a ir a elegir. Esa es la gente que va a ir a escoger el presidente, los diputados. Esa es la gente que entonces un troll en una campaña política con una frase le lava el cerebro. O que surge un fulano de la nada que les dice: voy a ir a pelear contra esos corruptos que han manejado este país, que se han robado este país, como hizo Chávez, pero resulta que lo que hizo fue cambiar una argolla por otra. Y la gente sigue sin darse cuenta que en este país hay otros costarricenses nuevos con una corona incluso más brillante y más de oro que los que él está persiguiendo. Y que cuando dice que persigue a los costarricenses con corona, no ha tenido empacho también de hacerle unas carantoñas a los áreas de los que habla tan mal, cuando les dio la posibilidad de cultivar, los primeros en cultivar el famoso cáñamo en Guanacaste. Correcto. O cuando los ha beneficiado con el tema del azúcar. Es que cuando eso salían a almorzar y se veían en la casa de uno y de otro. Después también se devolvieron los peluches. También, bueno, pero entonces, ¿por qué esto es peligroso? Esta desorganización del otro lado, de esta oposición desorganizada, sin liderazgos, ¿por qué es peligroso? Nos decía un doctor ahora que se pone en peligro la democracia. Continúe. Por supuesto que se pone en peligro la democracia. Y yo quiero decir a la gente que vean el ejemplo de lo que pasó. Les voy a poner solo 2 ejemplos. Venezuela y Salvador, ideológicamente diferentes, pero estratégicamente, políticamente iguales. ¿Por qué? Porque ante pueblos hastiados, cada uno por una razón, corrupción en Venezuela, violencia en Salvador, ¿no?, acogieron allá un Chávez, aquí un Bukele, y los hicieron presidente. Y después, desde la presidencia, empezaron procesos de manipulación institucional para que, valiéndose del voto, empezaron a elegir asambleas legislativas absolutamente sumisas. Con esas asambleas legislativas sumisas, ¿qué hicieron? Cambiaron la constitución, hicieron constituciones nuevas, como en Venezuela, por ejemplo, y obviamente en Salvador, con las reformas que han hecho, es una nueva constitución. Y luego atentaron contra lo más importante, contra el poder judicial
diciendo que eran malos, corruptos, etcétera, etcétera, la misma cantinela, y acabaron con el Poder Judicial, y así acabaron con la división de poderes, con unos poderes aparentemente electos en forma democrática, porque es cierto que la gente fue a votar, pero fue a votar a ciegas. Fueron a votar como fueron los ratoncitos detrás del famoso flautista a caer al océano. Aquí van a caer en la dictadura. Y estamos a un paso. ¿Por qué? Porque esos pasos que ya hemos visto que se dieron en Venezuela, que se dieron en Salvador, que se dieron en México para tener una dictadora con poderes absolutos, porque los partidos políticos en México tampoco pudieron organizarse, como vamos a tener un dictador absoluto en Estados Unidos con un Trump que va a manejar Congreso, Senado, la Corte. Eso es lo que quieren los costarricenses, perder la libertad, así de fácil. Y vea que es la única diferencia que tiene Costa Rica, por ejemplo, con un país como Salvador. No tenemos ejército. Pero vea qué casualidad. Cuando viene el señor Bukele, dentro de las cosas que hace ostentación de su poder, dice que señala que el ejército es importante. Y entonces, después de que se va Bukele, salen los troles diciendo que Costa Rica debe tener un ejército. Y después de el famoso decreto haciendo esa guardia presidencial, que es una Gestapo por parte del presidente, que por dicha ya tiene presentados incluso por parte de la NEP y de otras personas ya los recursos de amparo y de inconstitucionalidad para volarse semejante atrofio contra la democracia. Y que no vengan con el cuento que ya son hechos que esa policía presidencial está haciendo cuando la OIJ ha hecho ciertas acciones. Es cierto, pero primero porque le han pedido la colaboración para hacer allanamientos cuando un juez ya ha dado la autorización para hacer esos allanamientos. Pero es que en el decreto ese detallito de que hay que tener un juez para allanar mi casa se pierde. Don Oscar, el tiempo entonces, se nos claro fue, que estamos lamentablemente. en un gran peligro. Lamentablemente se nos queda muchísimo, don Oscar. Yo encantado de seguir aquí 3 horas más con usted, pero tenemos que retirarnos. Muchísimas gracias, doctor Oscar Aguilar Burgarelli, historiador, catedrático y analista político, por ayudarnos con este tema, encuesta del CIEP y realidad política. Gracias, don Oscar. Con mucho gusto, don Luis, y a sus órdenes. Gracias. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Les reitero la invitación para que el día lunes estén acá en Horizontes también, que estará la diputada Pilar Cisneros con la otra cara de la moneda, el otro enfoque con esta encuesta del CIEP. Feliz fin de semana para todos, pásenla bien y que el Señor los cuide. Gracias. Así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es la carne de res en Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es la carne de res. La
La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.